Didáctica del tenis, número 3. Estrategias global y analítica. La enseñanza antigua del tenis era analítica, estática, con falta de naturalidad, e incluso aburrida. Enseñanza moderna. Global, con más naturalidad, dinámica, divertida, y con gran libertad de movimientos. En la enseñanza del tenis se ha pasado por diferentes etapas. La etapa analítica. El estándar método Van der Meer, el método de maestría, etc. Y posteriormente por la enseñanza más global, basada en la naturalidad. Ejemplo, método sueco y método francés, con material adecuado a las diferentes capacidades de los alumnos. Pelotas de esponja, pelotas soft, y medias. Esto no quiere decir que una manera de enseñar sea mejor que otra. Las dos formas, aunque contrapuestas, se complementan y se utilizan en la actualidad. Las 6 estrategias en la práctica. El planteamiento de una tarea para su aprendizaje debe realizarse atendiendo a la complejidad de la tarea. Existen tareas más sencillas o menos complejas que otras. Básicamente podemos distinguir dos tipos de aprendizaje o estrategia en la práctica. Total o global, y parcial o analítica. Global. Se le enseña al alumno el movimiento o tarea en su totalidad, es decir, completo. No divide el gesto técnico, se basa en la imitación y en situaciones reales. Analítica. Se le enseña al alumno el movimiento o la tarea en partes o componentes. Divide el gesto técnico en las fases del movimiento, para facilitar el aprendizaje a los alumnos. Global pura. Ejecución de la tarea en su totalidad. Ejemplo. Se realiza una derecha completa, y se pide a los alumnos que lo practiquen de esa manera. Lo primero que tenemos que hacer cuando llega un alumno nuevo es intentar que juegue natural, juegue de manera global. Así que Armando, vas a hacer un movimiento de derecha global, por ejemplo, ¿vale? Corriendo para allá. Global con polarización de la atención. Ejecución en su totalidad de la tarea, pero se le pide al alumno que ponga atención especial en algún aspecto de la ejecución. De lo sencillo a lo complejo. Ejemplo. Se le enseña la derecha, pero se le pide que ponga atención especial en un punto en concreto. La terminación del golpe. Como de manera global no lo puede hacer, tenemos que recurrir a una estrategia más sencilla. Entonces, mira, vas a hacerlo global, pero te vas a quedar siempre con la raqueta así. Señalándome a mí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Global con modificación de la situación real. Se ejecuta en su totalidad el golpe, pero modificando la situación para que la ejecución se facilite. Ejemplos. Jugar con raqueta más pequeña, bola de esponja, red más baja, mini tenis, etc. Cuando el alumno sigue sin entender los ejercicios, se facilita con una estrategia más sencilla todavía. Vamos a utilizar algo más fácil, una bola de esponja, echarme una bola de esponja. La bolsa. Vete por allá con una bola de esponja que es más lenta.
Analítico progresivo. El golpe se descompone en partes o elementos. La práctica comenzaría con la ejecución de un solo elemento, el más importante, y una vez dominado este, se irían añadiendo progresivamente elementos nuevos, y así hasta la completa ejecución del golpe. Primera fase. A. Impacto. Segunda fase. A más B. Tercera fase. A más B más C. Cuarta fase. Movimiento completo. Ejemplo. Método iniciación. Vemos que todavía el alumno tiene dificultades, incluso con una bola blanda, tenemos que recurrir a las estrategias analíticas. Normalmente la primera estrategia va a ser ponerte de lado y pegar, ¿de acuerdo? Ven, vete para allá. Analítico secuencial. El golpe se descompone en partes o elementos. Normalmente en más partes que analítico progresivo. La práctica comenzaría con la ejecución del elemento que en la secuencia temporal de ejecución va primero, después se practicaría el que va en segunda posición, y así sucesivamente, para proceder finalmente al movimiento completo. Ejemplo, el Standard Method. Viendo que es imposible, también de esta forma utilizamos una estrategia todavía más sencilla. Lo hacemos ahora por más partes. En vez de 2 partes lo haremos en 3 o 4, ¿de acuerdo? Entonces te vas para allá y ahora... Vas a hacer ahora un tiro. Vamos a practicar la terminación, ¿vale? A ver. Tiro. La que de abajo. Paso. Y paso ahí. Todo se llena, ¿eh? Pasamos al siguiente paso. Tiro. De abajo. Pasamos al siguiente ejercicio, tercero. A ver, tiro, desde abajo, paso, y la pelota, le pego. Bien, otra vez repetimos el play, conmigo, tiro, desde abajo, paso. Vale, siguiente paso, tiro, desde abajo. Bien, otra vez. Tiro, desde abajo. Vale, ahora cambiamos. Un paso más. Listo, tiro. Tiro. Ya hacemos global, ¿vale? Sí, global. Pero global, yo mejor antes, venga, global. Analítico puro. La tarea se descompone en partes, y la ejecución comienza por una de ellas. Se practicarán aisladamente todos los componentes. Una vez hecho esto, se procederá a la síntesis final. Esta estrategia se suele emplear cuando se tiene que corregir un elemento del golpe. Normalmente en la enseñanza del tenis no se suele utilizar. Para poder demostrar las 6 estrategias, el alumno que aparece en el vídeo, simula no saber jugar para ayudar a la comprensión de lo explicado.
Lo normal sería que el profesor evaluara al alumno al principio, y eligiera aquella estrategia que mejor pudiera desarrollar. Consideraciones sobre ambas estrategias. Global, o analítica. ¿Cuál elegir de las dos? La naturaleza del alumno, su inteligencia, edad, experiencia, y la de los golpes a aprender, son factores básicos para decidir una u otra. El éxito inmediato puede demorarse cuando se comienza con la unidad total, mientras que se manifiesta de inmediato cuando se inicia con una parte pequeña. Si el ejercicio es demasiado fácil, el interés del alumno decae. Si es demasiado difícil y el alumno practica sin éxito, entonces se desanima y renuncia. Ventajas de la estrategia global. Situación real de juego. Integra toma de decisiones. Más divertido. Es más natural. Desventajas. La atención del alumno deberá ser mayor cuando se ejecuta el golpe completo. Dificultad en la coordinación. Suele haber errores técnicos. Ventajas de la estrategia analítica. Si se sigue la progresión adecuada, los pasos, se adquiere la técnica. Hay más orden en la enseñanza. Desventajas de la estrategia analítica. Si el alumno está mucho tiempo en un paso, podría crearse jugadores tipo robot. El aprendizaje es irreal. La práctica puede hacerse aburrida. Dificultad para integrar lo técnico-táctico. El alumno aprende más rápidamente si ve la necesidad de hacerlo. Por este motivo existen tendencias en la enseñanza del tenis, que utilizan el camino de la táctica, en vez del de la técnica. Es decir, global.